Pedro Sánchez y su equipo de gobierno han salido muy mal parados de su enfrentamiento con Javier Milei. Pedro, vigila a tu esposa ha sido tendencia en redes tanto en España como en Argentina. Ayer ya habíamos visto que quienes iniciaron las hostilidades fueron Sánchez y los de su banda. Sin embargo, a raíz de la polémica han salido más vídeos a la luz de los ataques del gobierno de España hacia Javier Milei. Eso sí, Milei no se ha arrugado y ha contestado a todos. Y no solo él, también su equipo y personas afines. Por poner un símil futbolístico antes de que veamos todo esto de lo que ha ocurrido aquí, es como si en un partido decisivo en tu propio estadio, con toda tu afición en las gradas, viene el equipo contrario y te golea. Y una vez más se demuestra que la opinión pública, la opinión del pueblo, no guarda relación con la opinión publicada. Porque obviamente todos los palmeros del gobierno de España han salido a pedir explicaciones. Obviando claro está que quien inició las hostilidades fue Sánchez y su banda. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo. Ojalá gane Massa y no gane Milei, ¿no? Pero ¿qué? Libertad, señorías, no es comprar y vender órganos, como hace el candidato al que ustedes defienden en Argentina, el señor Milei. He escuchado decir a un líder de extrema derecha en otra parte del mundo, en Argentina. Mire, a los fascistas, como Milei, A la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo. La libertad que concibe la derecha y la extrema derecha es la libertad de Milei. Es la libertad que entiende que poder vender un riñón cuando eres pobre para poder vivir es ser libre. Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de ok. Fascista, reaccionario, traficante de órganos, drogadicto y una larga lista. Oye, y qué curioso que cuando Javier se defiende, de repente él es el malo. Tenemos que entenderlo, están acostumbrados a no recibir una respuesta. Pero es que además de no contar con la respuesta de Milei, tampoco se imaginaban cómo se lo iban a tomar los españoles. Vamos a ver qué ha pasado en redes hoy. Javier Milei, hola a todos, volvió el león surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas. ¡Viva la libertad, carajo! Ya ha quedado claro que el león no está solo. Como os comentaba, Pedro, vigila a tu esposa ha sido trending topic. Grande Milei, ¿cómo pusiste a ladrar al mugriento de Pedro Sánchez? Eres un drogadicto, un nazi, un fascista, un antiderechos, eres una mala persona, un odiador de manual. Tu esposa es corrupta. Discúlpate. No. Y Pedro Sánchez entrando en pataleta. Fascista, nazi, drogón, dictador. Tu mujer, joder, ya no hay respeto. Tabarnia comparte en clave sarcástica, continúan las manifestaciones de españoles pidiendo perdón a Sánchez y a la corrupta de Begoña en nombre del presidente de Argentina. ¡Pedro Sánchez, hijo de puta! ¡Pedro Sánchez, hijo de puta! Parece que el que siembra vientos recoge tempestades. El politólogo Agustín Laje también se ha sumado, explicándole a Sánchez la diferencia entre liberal libertario y fascista. Decirle fascista a un libertario es ser un ignorante, un burro, ser una persona que no sabe lo que está hablando. Lo que pasa es que fascista se ha convertido en una categoría que simplemente significa él no piensa como yo, entonces debe ser un fascista. El fascismo es una doctrina política muy concreta, históricamente anclada en la experiencia de Mussolini, con lo cual si uno quiere decir Javier Milei es fascista, tiene que explicar en qué medida el pensamiento de Milei tiene que ver con el estatismo de Mussolini. Y ocurre que se va a dar con una gran sorpresa, y es que Milei es antiestatista y el fascismo es tremendamente estatista. ¿Y sabéis quién también ha pillado? La ex ministra suelta violadores. Qué bien suena eso de ex ministra. Irene Montero estaba muy envalentonada atacando a Milei. De hecho, participó en la manifestación que hicieron contra él. Ya vimos ayer, recomiendo que veáis el vídeo si no lo habéis visto, que apenas un puñado, una patética minoría, fueron a protestar por la llegada del mandatario argentino a España. Y allí ella, muy pizpireta, dijo lo siguiente. Buenos días, como sabéis, venimos de una movilización en la Plaza de Colón, una movilización feminista en contra de Milei y de esa internacional reaccionaria que se ha reunido en Madrid en estos días. A mí me apena profundamente y me parece vergonzoso que los recelos del gran empresariado español se hayan quedado en el mismo lugar que las mujeres, es decir, en ningún sitio. Vaya, dos condenadas juntas. Isa, Irene.
Javier Milei reposteó: la casa de la que habla de multimillonarios, y adjunta al casoplón de Galapagar. ¿No se dan cuenta que están dando patadas de ahogado? Que cuanto más patalean, más se hunden en la miseria. Y si ayer veíamos a Álvarez lloriqueando diciendo que esto era un conflicto internacional y un ataque a la soberanía de España, como si Begoña Gómez fuese ahora la soberanía de España, por supuesto ha ido a donde Ferreras a que le den un masajito, hoy tenemos respuesta por parte del gobierno de Argentina. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra república. Como se dice vulgarmente, al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Por recapitular, lleno histórico de Milei que es recibido entre aplausos por parte de los españoles. Fracaso histórico en la manifestación contra Milei. Le hacen una manifestación en Ferraz a Sánchez para defender a Milei y las redes sociales en España se vuelcan con Milei contra Pedro Sánchez. Y para terminar de rematar, la oposición se une a Milei para atacarle. Todo esto en un momento en el que toda la opinión internacional está puesta en el hecho de que Begoña está siendo investigada por corrupción. ¿Se puede ser más zoquete que Pedro Sánchez? ¿Qué esperaban? ¿Que el presidente de Argentina se quedase callado después del que el gobierno de España le llamase drogadicto y la llamase fascista? Es que nos estamos mal acostumbrando y el presidente del gobierno lo que está haciendo es identificar su persona con la democracia, con la soberanía nacional y con la dignidad de España. Y aunque le cueste creerlo al presidente del gobierno y a su mujer, ni siquiera ellos están por encima de la ley. Su mujer y el mismo presidente del gobierno son dos ciudadanos sujetos a la legalidad como cualquier otro español y tendrán que responder. Lo que no puede hacer el presidente del gobierno es irse a llorar 5 días mandando una carta a la ciudadanía absolutamente ridícula, volver y hacer como si no pasara nada. El presidente del gobierno tiene que dar explicaciones sobre la influencia que ha tenido su mujer en la adjudicación de contratos públicos pagados con dinero de todos los españoles a empresarios de su círculo. También Santiago Abascal se ha sumado a la defensa de Javier Milei. Lanzar gravísimas acusaciones sobre la ingesta de sustancias a un presidente extranjero. Ese presidente ha respondido, el gobierno se ha escondido detrás de la soberanía nacional y de la dignidad de España, que no ha sido lesionada en ningún caso. El presidente argentino ha hecho una referencia a la presunta corrupción de la mujer del presidente. Por cierto, hoy nos han aceptado a Vox la personación como acusación popular en ese caso. Y a mí todo esto me crea una gran curiosidad. Oye, qué dignos de repente, qué ofendidos están cuando se señala algo evidente. Begoña Gómez tiene que dar explicaciones. Pero cuando sí que se lesiona la soberanía de España, cuando tenemos al lado un país que sistemáticamente permite que se asalten las vallas de Ceuta y Melilla, cuando tenemos al lado un país que colabora con los narcos, cuando tenemos al lado un país que reivindica 2 ciudades autónomas españolas como propias, cuando tenemos un país que dificulta la labor de nuestros pescadores, cuando tenemos al lado un país que no hace sino exigirnos dinero, cuando tenemos al lado un país que se adueña de las aguas canarias y extrae sus recursos, ahí yo no vi al gobierno de España. ¿Dónde estaba Sánchez? ¿Dónde estaba Álvarez? ¿Dónde estaba Yolanda Díaz o Irene Montero cuando Marruecos socavaba la soberanía española? Ah, ahí era un país hermano. Ahí había que tender puentes y reconocer la marroquinidad del Sáhara. Los huevos, Sánchez, ponlos en la mesa con la extorsión sistemática que nos hace Marruecos. Y no nos pongas a nosotros como excusa que Milei no ha atacado a España. Lo que sí que ha hecho es defenderla. Defenderla de gente como tú, que eres la mayor calamidad que le ha pasado a este país. Porque nunca ha habido un presidente tan odiado en la historia de España como Pedro Sánchez. Ni Zapatero con la crisis, ni Aznar con la guerra de Irak, ni Felipe González con el escándalo de Roldán. Mientras los españoles aclaman a Milei, Sánchez no puede poner un pie en la calle. Así que le vaya pidiendo espacio a Mohamed VI en alguna de sus mansiones, porque aquí no le queremos. Lince TV, Política y Noticias.